Hola con todos, mi nombre es Edward Centeno Moreno, soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional del Santa. Actualmente me encuentro cursando el 8º ciclo y pues vamos a seguir el día de hoy con los temas de repaso de Fisiología 1. Para el día de hoy vamos a hablar de lo que es excitabilidad eléctrica y potencial de acción, ¿sí? Acompañado a la parte teórica, que va a ser un tanto breve, resumida, vamos a acompañarlo con algunas preguntas, tipo como para que puedan ustedes afianzarse y mejorar un poco su conocimiento. Bien, entonces, sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar con excitabilidad eléctrica. ¿Qué es excitabilidad? Excitabilidad vendría a ser la respuesta a un estímulo. Y excitabilidad eléctrica vendría a ser la respuesta eléctrica. En este caso, va a ser el potencial de acción, que va a ser una respuesta debido o que sucede a un estímulo previo. Ese estímulo puede ser un estímulo mecánico, puede ser un estímulo eléctrico o un estímulo químico. Ahora, esta excitabilidad eléctrica la posee algunas células, ¿sí? Potencialmente excitables, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo definimos excitabilidad eléctrica? La capacidad que tienen algunas células de generar potencial de acción. Para que lo tengas en cuenta, ¿cuáles son las células que generan potencial de acción? Van a ser prioritariamente dos: las neuronas y los miocitos. Muy bien. Ahora, ¿otras células también pueden generar potencial de acción? La respuesta es sí. Otras células también pueden generar potencial de acción. Y yo te los voy a mencionar por aquí. ¿Qué células generan potencial de acción? A ver, tenemos a los óvulos, por ejemplo, los óvulos asociados a la fertilización. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los macrófagos. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las células ciliadas o a las células glandulares. Muy bien. Entonces, si por hoy te preguntas, te dicen, ¿cuáles, ¿cuáles son las células potencialmente excitables? Tú vas a marcar neuronas y miocitos, ¿sí? O si te preguntasen, ¿cuáles son la capacidad, ¿sí?, de excitabilidad eléctrica? ¿Cuáles son las células que tienen la capacidad de excitabilidad eléctrica? Neuronas y miocitos. Ahora, si te dijeran exclusivamente excitabilidad eléctrica son las neuronas y los miocitos, la respuesta es falso. También pueden presentarse en otras células. Entonces, tenlas muy en cuenta. Potencial de membrana. ¿Qué entendemos nosotros por potencial de membrana? Potencial de membrana es la diferencia de potencial entre el exterior e interior de la superficie de la membrana en reposo. Para ello vamos a esquematizar aquí una célula para poder su mejor comprensión. Verán, aquí hemos considerado menos 90 milivoltios, que es el potencial de membrana en reposo, que lo vamos a ver, lo vamos a explicar a continuación. Bien. Cuando hablamos nosotros de potencial de membrana, siempre tenemos que afianzarnos de lo que es el gradiente, ¿sí? Para entenderlo mejor. El gradiente lo vamos a dividir en dos: un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Listo. Un gradiente químico y un gradiente eléctrico, ¿ok? Un gradiente químico y un gradiente eléctrico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gradiente químico? Nos referimos a la concentración. Y si hablamos de gradiente eléctrico, nos referimos más que todo a, a la diferencia iónica, ¿sí? Más que todo a los iones que pueda presentarse tanto dentro como fuera de la célula. Entonces, gradiente químico. Como para nosotros tener en cuenta gradiente químico, hay que tener en cuenta la concentración de iones que presenta a nivel intracelular y extracelular. Este es el intracelular y este es el extracelular. En el intracelular, te pregunto, ¿cuál es el ion, el catión, ¿sí?, más importante? El potasio. Ahí está.
Y a nivel extracelular, el cation más importante, sodio. ¿Qué más? Potasio también. En este caso vamos a hablar del potasio, ¿ok? Bien. Potasio, ¿dónde se encuentra mayor concentración? Dentro de la célula. ¿Cuánto es la concentración? Pongámosle 156 miliequivalentes por litro. Muy bien. Y a nivel extracelular, ¿cuánto es la concentración? La concentración es de 4 miliequivalentes por litro. Doc, pero la concentración de potasio oscila entre 3.5 y 5.3, doctor. Entonces, miren, está bien, está correcto. Sin embargo, estoy utilizando un valor que se encuentre entre esos rangos. Ahora, tranquilo. Verán, el potasio, ¿sí?, se encuentra en altas concentraciones dentro de la célula. Entonces, gánense 156 y afuera 4 miliequivalentes. Entonces, esa es la concentración de equilibrio, ¿sí? Esa es la concentración. Ahora, a nivel eléctrico, ejemplo, si adentro hay 2 cargas negativas, afuera también tiene que existir 2 cargas negativas. Si adentro hay 2 cargas positivas, afuera también tiene que existir 2 cargas positivas. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué el potasio a pesar de su gradiente y que tiene la facilidad de difundir hacia el extracelular, ¿por qué no se difunde del todo? ¿Por qué no sale todo el potasio? La respuesta es la siguiente, es que adentro hay cargas negativas que van a impedir que todo el potasio salga. Entonces, tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico se llevan de la mano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos hablar más que todo de potencial de membrana en reposo, ¿sí? Es intercambiable, potencial de membrana en reposo. Nosotros nos referimos al equilibrio del gradiente electroquímico. Muy bien. Al equilibrio del gradiente electroquímico. Perfecto. Ahora, gánate. Dentro de la célula, ¿sí? Dentro de la célula nerviosa, célula muscular, normalmente, ¿cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es el diferencial de potencial? La diferencial de potencial es de no menos 90 milivoltios. Bueno, es un valor de referencia. Normalmente estas suelen oscilar entre menos 60 a menos 90 milivoltios. ¿Ok? En este caso, hemos considerado a menos 90 milivoltios como el potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Listo. Ahora, es bueno tener en cuenta para que este potencial de membrana se encuentre así, bonito, en reposo, tranquilo. Es necesario también algunos factores que ayuden, aporten a que este se mantenga así, de esa forma. ¿Cuáles son? Y preguntas de examen. Impermeabilidad a fosfatos, proteínas. Es decir, la membrana celular no puede permitir el paso de aniones. En estos casos, ¿cuáles son los aniones? Te lo voy a poner por aquí. ¿Cuáles son? Fosfatos. Estos que tienen carga negativa. ¿Qué más? Proteínas. Estos que tienen cargas negativas. Entonces, estos fosfatos y estas proteínas va a ser muy difícil que puedan difundir. Entonces, de ahí que vienen estos aniones generar una carga negativa. Estos van a jalar los iones positivos. Y es por eso que se mantiene un gradiente eléctrico y por ende también un gradiente químico en equilibrio. Y también estos van a brindar, por ende, un potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Entonces, siguiente. Elevada permeabilidad al potasio. Debido a que el potasio se encuentra en altas concentraciones, tiende a difundir al extracelular. El potasio tiende a difundir al extracelular por medio de algunos canales, ¿sí? Debido a que son de alta concentración.
pero es una elevada permeabilidad, es decir, va a pasar con facilidad, ¿sí? Ahora, también hay permeabilidad al sodio. Sin embargo, el sodio pues llega a pasar muy poco, ¿sí? Por difusión simple, llega a pasar al intracelular muy pocas veces. Y esto, y esto a pesar de que el sodio está en altas concentraciones fuera de la célula, deberíamos pensar que, ucha, el sodio puede pasar de lo más normal adentro de la célula, pero no. La membrana está caracterizado por ser de baja permeabilidad para el sodio. El sodio no puede pasar fácilmente al intracelular. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y finalmente la bomba sodio-potasio, que te lo voy a dibujar por aquí tal vez. Miren, la bomba, por acá, la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, ¿qué permite? La salida de ¿qué? De 3 sodios. Y la entrada, perdón, la entrada. ¿Y la entrada de qué? De 2 potasios. Listo. La entrada de 2 potasios. Listo. Entonces, este bomba sodio-potasio ATPasa, que es un transportador activo primario, va a permitir el equilibrio electroquímico. La finalidad, que el potencial de membrana esté en reposo. ¿Cuánto hemos nombrado aquí? ¿Cuánto hemos mencionado? Menos 90 milivoltios. Listo. Ahora, es bueno también mencionar que en el potencial de membrana vamos a utilizar también lo que es la ecuación de Nernst, lo que es también la ecuación de Goldman, Hodgkin-Katt. Estos van a permitir calcular el diferencial de potencial específico para algunos iones, más que todo potasio, sodio, cloro, que también van a permitir, ¿no? Encontrar, por ejemplo, si está difundiéndose el potasio, encontrar cuál es el potencial de membrana, ¿sí? Correspondiente a este ion, entonces vamos a utilizar la ecuación de Nernst. Si nosotros requerimos encontrar el potencial de membrana de una neurona X, ¿sí? Con respecto al potasio, a una concentración tal, al sodio y al cloro, pues vamos a utilizar la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. En este caso no voy a enfocarme mucho en esto, ¿sí? Porque se requeriría una clase completa y pues la cuestión es ser un poco más breve y resumido. Bien, ahora, hablemos de potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es cuando ya hay un cambio en el potencial de membrana en reposo. ¿Te acuerdas del potencial de membrana cuando estaba tranquilo? Pues ahora va a estar alterado, va a estar despolarizado. Y esto lo vamos a ver en el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Acuérdate, vamos a definir el potencial de acción como que son cambios rápidos, ojo, rápidos, del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la fibra nerviosa o muscular. ¿Ok? O muscular. Y para ello vamos a utilizar una gráfica, que es la gráfica típica del potencial de acción, y la vamos a explicar. Verás, esta es la gráfica típica, la cual has estudiado en tu la has estudiado tal vez en tu libro de fisiología. Miran, vamos a recordar. Aquí, esta gráfica de potencial de acción va a utilizar lo que es el potencial de membrana en milivoltios y el tiempo. Ojo, quiero resaltar aquí, el tiempo va a ser en milisegundos. Nada que microsegundos, eh, nada que minutos, nada. Todo va a estar dado en milisegundos. Esta es pregunta de examen, en milisegundos. Y normalmente el tiempo o el potencial de acción oscila entre 1 a 2 milisegundos. ¿Ok? 1 a 2 milisegundos. Muy bien. Ahora, esta gráfica vamos a tener aquí, a nivel basal, vamos a tener a menos 90 milivoltios. ¿Qué hemos dicho que es menos 90 milivoltios? El potencial de membrana en reposo. Excelente. Muy bien.
el potencial de membrana en reposo. Ahora, vamos a tener en cuenta algo. Para que exista, cuando se da un estímulo, ¿sí? Y se genera una despolarización, ¿ok? Pues va a haber tal vez un ligando que va a generar una apertura de algunos canales, que van a ser los canales de sodio. Vamos a tener en cuenta a dos canales, que son los canales de sodio, los canales de potasio, ¿ok? Canales de sodio y canales de potasio. Los canales de sodio, debido a que ya se generó la despolarización, debido a que ya empezó, ya hay un estímulo adecuado, va a activarse posteriormente algunos canales activados por voltaje. ¿Sí? Ejemplo, por ejemplo, tenemos a nuestra neurona por aquí. ¿Está? Tenemos a nuestra neurona. Y pues para que se comunique con otra, por ejemplo, con una fibra muscular, ¿qué se requiere? Un neurotransmisor. En este caso va a ser la acetilcolina. Este va a llegar a sus receptores nicotínicos, ¿sí? Receptores nicotínicos. ¿Y qué va a activar? Va a permitir el ingreso ¿de qué? De sodio. Muy bien. Va a permitir el ingreso de sodio, ¿no? Esto se le conoce como canales ionotrópicos. Entonces va a permitir el ingreso rápido de sodio. ¿Ok? Bien. Al existir un ingreso rápido de sodio, pues se va a activar otros canales posteriormente, que son los famosos canales activados por voltaje. ¿Ok? Ahora, a esto se le conoce como placa neuromuscular. ¿Ok? Placa neuromuscular. Para que lo tengas en cuenta. Placa neuromuscular. No vamos a enfatizar el día de hoy en eso. Bien, entonces yo quiero que tengas en cuenta esta secuencia. Activación de canales de sodio, luego canales de activados por voltaje. Muy bien. Bien. Entonces, una vez dicho eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Verán, el potencial de membrana de reposo es el famoso potencial tranquilo, sereno, no hay problema, no está estimulado. ¿Qué pasa cuando te estimulan, ¿no? Tal vez hay un estímulo fuerte, bastante fuerte a este punto. ¿Sí? Un estímulo bastante fuerte aquí. Ahí está, un estímulo. ¿Qué pasa cuando hay un estímulo? Este estímulo tiene que ser un estímulo bastante considerable, ¿ok? Un estímulo bastante considerable. Un estímulo bastante considerable, la cual va a generar un cambio en la polarización de la membrana. Y aquí viene el término siguiente. La ley del todo o nada. La ley del todo o nada. Normalmente aquí la membrana ¿qué está? ¿Cómo está? Está polarizada. ¿Sí? Está polarizada. Es una membrana polarizada, significa que está en un estado de inactivación. ¿Ok? ¿Cuánto es de menos 90 milivoltios? Cuando hay un estímulo considerable, fuerte, se va a cumplir la ley del todo o nada. Es decir, cuando referimos a la ley del todo o nada, nos referimos a que necesita que ese estímulo pueda generar, ¿sí? Pueda llegar a un punto conocido como el punto de umbral, ¿sí? El punto de umbral. Este punto de umbral ¿de cuánto es? De menos 65 milivoltios aproximadamente. Entonces, si se llega a ese punto de umbral, ¿qué va a pasar? Esta neurona, este músculo, se va a despolarizar. Si no llega a ese punto de umbral, llega por ejemplo a menos 60, pues no se va a despolarizar, ¿ok? Es lo mismo. Cuando, por ejemplo, le dices a tu sobrinito, ¿sabes qué? ¿Te quedas conmigo o te vas con los demás? No, te quedas, ¿no? Tiene que quedarse. O bien te quedas o te vas, así, de una u otra forma. Si no, no se da. Entonces, es lo mismo. Entonces, ley el todo o nada. O bien
pasas el umbral y generas despolarización, o bien no generas nada, ¿sí? Te pones un poco espesito, ¿sí? Así se pone especial la célula. O bien me estimulas o no pasa nada. Entonces, en este caso, pues generó un ingreso de iones sodio, ¿sí? Ahí está, ingreso de sodio adentro de la célula, y poco a poco empezó a generar esa transmisión del impulso. Y al inicio de la transmisión de este impulso, como te dije, los canales de sodio permitieron el ingreso al dentro de la célula y pues empezó el estímulo. Al empezar el estímulo eléctrico, ¿sí? Al estímulo eléctrico, ¿qué vamos a activar? Vamos a activar a canales activados por voltaje. Canales activados por voltaje. Canales activados por voltaje. Verán, estos son te los presento. Mira, estos son los canales activados por voltaje. Ahí está, los canales activados por voltaje de sodio, en este caso, tiene una compuerta de activación, tiene una compuerta de inactivación. ¿Ok? Gánate. La compuerta de activación se encuentra cerrada y la compuerta de inactivación se encuentra abierta, en reposo. O sea, aquí, en reposo. Ahora, ¿cómo está el canal de activación por voltaje del potasio? Gánate. Este presenta solo una compuerta, ¿sí? No se le conoce como compuerta de inactivación, solamente compuerta, ¿no? Es la compuerta de potasio. Y así es como se encuentra en reposo a menos 90 milivoltios, cerrado. Sin embargo, aquí la compuerta de inactivación se encuentra abierta en el sodio y cerrado su compuerta de activación. Entonces, cuando pasó el estímulo eléctrico, que es debido al ingreso de sodio, ¿qué generó? Un cambio conformacional de la compuerta de activación. Se abre, ingresa rápidamente el sodio. Si difunde el sodio del extra al intracelular. Y cuando se difunde sodio, ¿ingresan más cargas positivas o ingresan menos cargas positivas? Más cargas positivas. Entonces, al ingresar más cargas positivas, a pesar que dentro de la célula se encuentran iones potasio, pues se va a tornar menos negativa. Es por eso que empieza a ascender, gánate. Mira cómo asciende. Se vuelve más positivo, pasa menos 65, pasa menos 50, menos 40, menos 30, entonces se torna menos negativo. Y llega aquí. ¿Cómo se llama esto? Un punto neutro. Llega al punto neutro, ¿ok? Y puede pasar por encima de ese punto negro, ¿no? De ese punto neutro que es a más 35, que es el pico, ¿ok? Es la máxima intensidad a la cual puede llegar. Entonces, ni bien se abrió la compuerta de activación, pasarán milisegundos para que se cierre la compuerta de inactivación. Ahí está. Se cierra la compuerta de inactivación y aquí el sodio se queda palteado y ya no puede ingresar. Y aquí es donde se quedó hasta más 35. Compuerta de inactivación cerrada. Ahora pasa también una milésima de segundos, milésima de milisegundos, y rápidamente el canal de potasio se abre, gánate, se abre. O sea, inmediatamente, ni bien se cierra, el de acá, el potasio, se abre. ¿Y qué permite salir? La propia célula dice, caramba, hay muchos iones positivos, yo no puedo soportarlo. Hay que generar el equilibrio electroquímico. Entonces dice, ¿sabes qué? Necesito que salga el potasio. Entonces el potasio difunde rápidamente, debido a que hemos visto, el potasio difunde con facilidad. Entonces el potasio, debido a su alta concentración, pasa rápidamente al extra. Rápidamente pasa. Entonces, llega un punto en la cual cae. Ahora, el punto en el cual generó el ingreso de sodio, ¿sí? Y generó esta cima,
¿sí? Este cerrito, se le conoce espiga también, más que todo se le conoce espiga. A esto lo consideramos nosotros como despolarización. Despolarización. ¿Y esta despolarización a qué se debe? Al ingreso de sodio, ¿sí? Por los canales activados por voltaje. ¿Ok? Luego llega un punto máximo y se cierra la compuerta de inactivación y posteriormente se abren las compuertas del potasio, permitiendo así la salida ¿de qué? De potasio al extra. Sale potasio, ¿sí? Sale potasio, y mira cómo va bajando. Se va tornando más negativo. Mira, vuelve de nuevo, 0, menos 30, menos 40, menos 50, menos 65, menos 90, gánate. Y baja, y pasa por debajo del potencial umbral. Mira, ve. Cuando pasa por debajo del potencial umbral, ¿sí? ¿Sí? Cuando pasa por debajo es porque se vuelve más negativo. Ahora voy a mencionar su nombre. Entonces, cuando este disminuye, ¿sí? Cuando disminuye, más que todo la polaridad, ¿sí? Cuando disminuye la polaridad del potencial de membrana, se le conoce como repolarización. Está volviendo a su polarización normal. Está repolarizándose, repolarización. Ahora, cuando pasa por debajo del potencial de membrana en reposo, que es de menos 90, se le conoce como hiperpolarización. Hiperpolarización. Aquí, voy a ponerlo por aquí. Se le conoce como hiperpolarización. Muy bien. Ahora, para que vuelva a su estado normal, ¿ok? Para que vuelva a su estado normal, que es el potencial de membrana en reposo, te dije que era necesario una bomba llamada bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio-potasio ATPasa. Excelente, sodio-potasio ATPasa. ¿Qué va a permitir? La salida de 3 sodios y el ingreso de 2 potasio. Muy bien, entonces esto va a permitir el equilibrio electroquímico y va a generar pues que de nuevo esté el potencial de membrana en su estado normal, en reposo. ¿De cuánto? De menos 90 milivoltios. ¿Ok? Listo. Pregunta, ahora, existe también lo que es considerada como el periodo refractario, ¿ok? Yo sé que lo has escuchado, que es el periodo refractario. Cuando nosotros hablamos de periodo refractario, y te lo voy a apuntar por aquí, un periodo refractario, se divide en dos, en absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué es un periodo refractario? Un periodo refractario absoluto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, no puede haber un potencial de acción, de ninguna manera. ¿Debido a qué? Debido a que los canales de sodio están inactivados, ¿sí? Inactivados. Los canales de sodio están inactivados. Es decir, que los canales de sodio están abiertos. Gánate. Si los canales de sodio están abiertos, ¿tú crees que puede existir un ingreso adicional de sodio? Ya no puede existir una estimulación adicional, porque ya se está dando, está en un proceso ahora, ¿ok? Es como que, por ejemplo, terminaste con tu ex y empiezas una nueva relación, tal vez. Entonces, tú no puedes meterte a una relación de nuevo con tu antigua pareja, ¿no? Estás ahora en un proceso con una nueva pareja, entonces tú tienes que tener eso en cuenta. Entonces, su tiempo es su tiempo, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí también se respeta el tiempo. Entonces, ingresa sodio, ya se está generando un potencial de acción, ya no puede existir un potencial de acción nuevo. Entonces, ¿cuándo va a existir un nuevo potencial? Ya en un periodo relativo. Ahora, el periodo refractario absoluto se da más que todo cuando empieza aquí desde el potencial de umbral, desde este punto, el potencial de umbral que es de menos 65, como lo mencioné, desde aquí, cuando ya empieza la despolarización hasta un tercio, ¿está? Un tercio, ¿de qué?
de la repolarización. Hasta aquí, ¿sí? De aquí hasta aquí es considerada el periodo refractario absoluto. ¿Bien? Y del otro lado, desde el tercio superior hasta el final, es considerada como el periodo refractario relativo, hasta el final. ¿Ok? Este punto en el periodo refractario relativo, aquí sí puede existir un nuevo potencial de acción. Aquí sí puede, debido a que ya las compuertas están cerradas y además, para que exista un nuevo potencial de acción, el potencial de acción, el estímulo, tiene que ser muy importante, tiene que ser bastante fuerte o lo suficientemente fuerte para despolarizar la membrana. ¿Ok? Si se da eso, se genera un nuevo potencial. Tener en cuenta que la intensidad de cada potencial de acción, es la misma. Ojo con eso, la intensidad es la misma. Todas mantienen una misma intensidad. ¿Sí? Todas mantienen una misma intensidad. Sin embargo, lo que cambia es el estímulo agregado que se le da ya en el periodo relativo. ¿Ok? Por ejemplo, si está a un determinado intervalo de tiempo y luego empieza con una mayor rapidez, pues esto es debido a que ha existido múltiples potenciales de acción en esa célula. Ahora, la intensidad de todos ellos aquí no varía. Todos son iguales, la misma intensidad. Muy bien. Creo que está quedando bastante claro lo que es potencial de acción. Pasamos a lo siguiente. A ver, para que pueda, como definición hemos entendido que para que se transmita lo que es el potencial de acción, perdón, se transmite desde el cono axonal, ¿sí? Hasta la terminación de la neurona, ¿ok? Y posteriormente transmite hacia la célula postsináptica, ¿ok? Entonces, pasa a lo largo de toda la membrana del nervio o del músculo, de toda la membrana de una célula. Ahora, ¿cómo nosotros potenciamos ese paso? ¿Cómo nosotros lo potenciamos el paso de ese estímulo nervioso, de ese impulso eléctrico? Nosotros lo potenciamos cuando el axón es de un diámetro mayor. O sea, cuando a mayor diámetro, acuérdate de esto, a mayor diámetro, ¿qué va a existir? Mayor transmisión del impulso eléctrico. ¿Sí? Mayor transmisión del impulso eléctrico. Ahora, también, toda fibra nerviosa va a estar rodeada, ¿sí? Va a estar rodeada por una estructura lipídica, ¿sí? Denominada vaina de mielina. Vaina de mielina. La vaina de mielina, que es producida en el sistema nervioso periférico por las famosas células de Schwann, lo van a estar rodeando de esta forma, gánense. Así. Entonces, estas son las fibras nerviosas, ¿sí? Y esta vaina de mielina lo va a estar rodeando. Gánate. Entonces, gracias a la vaina de mielina, ¿sí? Gracias a la vaina de mielina, que tiene la fibra nerviosa, vaina de mielina, va a existir también un aumento en la transmisión del impulso eléctrico. ¿Ok? Ahora, cuando se rodea la vaina de mielina, se deja unos espacios que son considerados, ¿sí? Son considerados puntos donde no hay vaina de mielina. Estos puntos, ¿sabes cómo se les llama? Los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier. Y cuando pasa el impulso eléctrico, pasa, ¿sí? Aisladamente por la vaina de mielina,
llega a este punto que está sin vaina de mielina y pasa de nuevo a la vaina de mielina hasta otro punto donde esté desprovisto de vaina de mielina. A esto se le conoce como conducción saltatoria, ¿ok? Conducción saltatoria. Listo. Otra característica importante es que el impulso nervioso o el potencial de acción que se esté generando en la membrana celular no puede regresar. No puede regresar. Es unidireccional. Ojo con esto. Es unidireccional. Es unidireccional, más no bidireccional. Es unidireccional. Va hacia un solo lado. No regresa. ¿Ok? No regresa. Y esto es debido a la, más que todo, a la disposición que se encuentran los canales de sodio, de potasio, se abren, luego se cierran, entonces no puede abrirse y cerrarse de nuevo, entonces va hacia un solo sentido. Mientras que un canal de sodio se está abriendo, el anterior ya se está cerrando. Entonces, siempre va hacia un solo sentido, ¿ok? No tan solo el sodio, también sucede con el potasio. Muy bien. Ahora, tener en cuenta algunas diferencias características del potencial de acción de los 4 tipos de células estudiadas. Tenemos el nervio, tenemos el músculo esquelético, tenemos la musculatura lisa, tenemos el músculo cardíaco. El potencial de membrana en reposo, acuérdate de esto, el potencial de membrana en reposo de un nervio, ¿cuánto es? Menos 75 milivoltios. ¿Sí? Eso es un nervio. ¿Cuánto es su duración del potencial de acción? De menos aproximadamente 2 milisegundos. Todo potencial de acción en 2 milisegundos. ¿Ok? 2 milisegundos en un nervio. Ojo, 2 milisegundos. Ahora, todo va a ser, la unidad siempre va a ser, un potencial de acción, todo va a ser en milisegundos. ¿Ah? Nada que nanosegundos, nada que microsegundos, no. Todo va a ser en milisegundos. El ejemplo anterior que había mencionado el potencial de acción, el tiempo ha sido con respecto a un nervio, de 1 a 2 milisegundos. Sin embargo, esta suele variar, gánate, mira. Por ejemplo, el músculo esquelético, 5 milisegundos. Mira, el músculo liso, 50 milisegundos. Músculo cardíaco, 200 milisegundos. ¿Quién tiene mayor tiempo? El músculo cardíaco, 200 milisegundos, en la transmisión de su pulso eléctrico, ¿no? En el potencial de acción. Mira, en un músculo esquelético, el potencial de membrana de reposo, ¿cuánto es? Menos 90 milivoltios. Duración del potencial de acción, 5 milisegundos. Un poco más, ¿cierto? De un nervio. Entonces, ¿quién transmite rápidamente? Un nervio. Un nervio transmite bastante rápido su impulso eléctrico. Entonces tiene un potencial de acción bastante corto, de 2 milisegundos. Aquí, mencionar que los iones implicados en el potencial de acción siempre va a ser, gánate, sodio, potasio, sodio, potasio, sodio, potasio, excepto aquí en musculatura lisa cardíaca, que va a estar añadida a ella lo que es el calcio, ¿ok? Musculatura lisa, el potencial de membrana, su valor medio es de menos 50 milivoltios, la duración del potencial de acción es de 50 milisegundos. Ahora aquí requiere lo que es el ingreso de calcio. La musculatura cardíaca es igualmente de menos 90 milivoltios, igual que el músculo esquelético, ¿sí? La duración potencial de acción va de 150 a 200 milisegundos, ¿sí? Y también aquí requiere calcio. Entonces esto hay que tener en cuenta. Para que se dé un potencial de acción de musculatura lisa y músculo cardíaco, requiere el ingreso de calcio, tanto el ingreso y salida de calcio, aparte de los sodio y potasio que normalmente están implicadas en lo que es la transmisión del impulso eléctrico, el potencial de acción. Bien, entonces, dicho eso, vamos a resolver algunas preguntas de banco. Se ha recopilado en este entonces del Constanzo, del Gaito, ¿sí? Y de algunos otros exámenes. Así son las preguntas van a ser sencillas. Veamos, durante la fase de ascenso del potencial de acción, ya lo hemos visto. Durante la fase de ascenso, ¿qué es? La despolarización. Entonces, ¿qué hay en la despolarización? Hay una corriente de salida neta, ¿sí? Hay una corriente de salida neta y el interior de la célula se vuelve más negativo.
A ver, ¿hay una corriente de salida neta? ¿Salida? ¿Hay salida? No. ¿Hay una corriente de salida neta? Tampoco. No hay corriente de salida. ¿Hay una corriente de entrada neta? Ya. ¿Y el interior de la célula se vuelve más negativo? A ver, cuando ingresa sodio dentro de la célula, al intracelular, del extra al intra, ¿qué se vuelve? ¿Más positivo o más negativo? Teniendo en cuenta que adentro hay potasio, más positivo. Más positivo. Entonces no se vuelve más negativo. Tiene que volverse más positivo. O en su sinónimo, menos negativo. Cuidado con eso. ¿Eh? Entonces hay una corriente de entrada neta y en el interior se vuelve menos negativo. Es porque es más positivo, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la D. Siguiente. Durante un potencial de acción se aplica un estímulo, como lo indica la flecha de la siguiente figura, en respuesta al estímulo. Gánate. Esto igualmente es una gráfica de potencial de acción y gánate de dónde se está aplicando el estímulo. ¿Sí? ¿Dónde se está aplicando el estímulo? Acuérdate, ya me parece que es a nivel de un periodo refractario relativo, si no me equivoco, ¿sí? Un periodo refractario relativo, porque si fuera periodo refractario absoluto sería más por aquí, este más que todo un estímulo en periodo refractario relativo. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Se producirá un segundo potencial de acción de menor magnitud? ¿Se producirá un segundo potencial de acción de magnitud normal? Se producirá un segundo potencial de acción de magnitud normal, pero está diferido. Se producirá un segundo potencial de acción, pero no tendrá sobreexcitación, o no se producirá un segundo potencial de acción. ¿Mm? Cuando el estímulo está a este nivel. ¿Qué crees que pase a este nivel? ¿Mm? A ver, a este nivel, sí, acuérdate, siempre va a ser hacia el tercio superior, ¿sí? Hacia el tercio superior, ¿sí? Del periodo perdón, del periodo, perdón, del reposo, ¿ok? De la repolarización. Aquí se está dando justo en la repolarización, ¿eh? En la repolarización, y justo ahí, en la repolarización, justo cuando está iniciando la repolarización, no se puede producir un segundo potencial. Tiene que ser después, por aquí, pero no justo cuando está disminuyendo. Entonces, en este caso, no se producirá un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque se encuentra en un periodo refractario absoluto. ¿Y el periodo refractario absoluto de dónde va? Del punto de umbral, del potencial de umbral, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el tercio, ¿sí? De la fase de repolarización. Acuérdate de esto. Listo. Si es ahí, no se va a producir un segundo potencial de acción. Ahora, aquí tenemos una nueva gráfica. En este caso se ha utilizado menos 70 milivoltios, ¿sí? ¿De cuánto de menos 70 milivoltios? De una neurona, ¿ok? De una neurona. Bien, entonces, de un nervio, ¿ok? De una neurona, de una neurona. Verás, aquí, ¿en qué punto está indicado el potencial de acción de potasio? Está más cerca del equilibrio electroquímico. ¿En qué punto? Indicado en el potencial de acción de potasio, en el potencial de acción de potasio, está más cerca del equilibrio electroquímico. Ya hemos dicho, ¿quién permanece en el equilibrio electroquímico? La bomba sodio-potasio. Entonces, el punto indicado en el potencial de acción de potasio, más que todo, está más cerca del punto de equilibrio. ¿Quién? La bomba sodio-potasio, que está por aquí. Y este es el potencial de equilibrio del potasio. ¿Mm? Ok. ¿Quién se encuentra más cerca al equilibrio con respecto al potasio, al sodio? La bomba sodio-potasio. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Más que todo en el punto 5. Aquí. Siguiente. ¿Qué proceso es responsable del cambio en el potencial de membrana que ocurre entre los puntos 1 y 3? De este punto a este punto. ¿Cómo se llama esto? Despolarización. ¿Qué hay aquí? Ingreso de sodio.
¿Por medio de qué canales? Canales activados por voltaje. Canales activados por voltaje. Gracias a estos canales activados por voltaje hay un ingreso masivo de sodio, llegando hasta un punto, ¿no? Un punto máximo. Entonces, ojo, entre el punto 1 y 3 es la despolarización. Entonces, ¿hay una entrada de sodio de la célula? ¿Hay salida de sodio de la célula? No. ¿Hay entrada de potasio? No. ¿Hay salida de potasio? Tampoco. ¿Hay activación de bombas? Tampoco, tampoco. Entonces, aquí, entrada de sodio a la célula. La velocidad de conducción de los potenciales de acción, la velocidad de conducción de los potenciales de acción a lo largo del nervio aumentará por la velocidad de conducción de los potenciales de acción a lo largo del nervio. A ver, esta es una pregunta tipo, incluso ha venido en exámenes SMIR de los años 2000, 1994. En estos casos, pues, la velocidad de conducción, ¿a qué se debía? Más que todo a la presencia de vaina de mielina, y al aumento del diámetro. A mayor grosor de una fibra nerviosa y a la presencia de vaina de mielina va a haber una mayor velocidad de conducción del impulso eléctrico, ¿no? Del impulso nervioso. Entonces va a haber una mayor conductividad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Estimulación de bombas sodio-potasio, la mielinización del nervio, disminución de diámetro no es, tiene que ser un aumento del diámetro. La mielinización del nervio, sí, que el alargamiento de la fibra no tiene nada que ver. La mielinización del nervio. El potencial de membrana neuronal, ¿de cuánto era? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto era el potencial de membrana neuronal? De menos 70 milivoltios, acuérdate. ¿Cuánto dura la fase principal de un potencial de acción? Todo tiene que estar en milisegundos, ¿ah? Todo tiene que estar en milisegundos. Ya hemos visto, tanto en neuronas, tanto en nervios, ¿no? Tanto en lo que es muscular, ¿no? Musculatura lisa, cardíaca, esquelética, todo va a ser en milisegundos, nada que microsegundos, nada. Entonces, milisegundos, microsegundos, ¿no? Milímetros, segundos, milisegundos. A ver, 10 milisegundos, no. ¿Cuánto dura la fase principal de un potencial de acción? La fase principal. Cuando te hablan de la fase principal, pues te están hablando tal vez de la parte de la despolarización. ¿Ok? Y esto pues no debe durar más de 10 milisegundos. ¿En dónde dura más? ¿Te acuerdas? Más de 10 milisegundos, aquí, ya en musculatura lisa, dura más, músculo cardíaco dura más. A lo mucho, en un nervio, en una neurona, tal vez, dura 2 milisegundos, 5 milisegundos. Entonces tiene que ser menor que. Entonces, ¿cuántos crees que sea? De 1 a 2 milisegundos. Ojo, la duración de la fase principal del potencial de acción, tal vez la despolarización, puede durar de 1 a 2 milisegundos. Ojo, milisegundos. Bien, siguiente pregunta. Potencial de reposo del músculo estriado. A ver, todo lo que es músculo estriado, más que todo el estriado esquelético y lo que es el estriado cardíaco, estas van a tener un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, ¿ok? Menos 90 milivoltios. Ese va a ser su potencial de reposo. Acuérdate. Excepto en la membrana neuronal que es de menos 70 milivoltios. Tenlo presente, ojo. Siguiente. La causa de la meseta del potencial de acción cardíaco. A ver, esta clase no ha sido básicamente con respecto a abarcar lo que es el potencial de acción cardíaco, más que todo se ha enfocado en el sistema, en la parte del sistema nervioso. Bien, sin embargo, suele caer algunas preguntas, ¿sí? Con respecto al potencial de acción cardíaco, y pues es bueno conocerlo. Verán, vamos a mencionarlo. A ver, vamos a tener lo siguiente. Este es el cuadro, este es con respecto al potencial de acción en milivoltios, y por acá el tiempo, ¿no? Ok, recordamos, es igual que el potencial de acción neuronal. El potencial de acción cardíaco tiene también su potencial
de su potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto es su potencial de membrana en reposo? Ya hemos visto, menos 90 milivoltios. Listo. Ahora, este va a tener ¿cuántas fases? Una fase 0, una fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. 4 fases. Listo. Acuérdate, la fase 0 es la fase de despolarización espiga. Acuérdate, todo va a empezar de una fase 4, ¿ok? La fase 4 es la fase de reposo, que es la que estoy aquí bosquejando, la fase de reposo. Bien, fase de reposo. Luego de la fase de reposo, ante un estímulo, rápidamente se despolariza, ¿ok? A esta le vamos a llamar la fase 0. ¿Cómo se llama la anterior? Fase 4 de la fase 0. ¿Qué pasa en la fase 0? Lo que pasa en la fase 0 es que se apertura, ante un estímulo, se apertura los canales rápidos de sodio. Canales rápidos, voy a poner aquí. Canales rápidos de sodio. Se activa, ingresa sodio dentro de la célula, dentro del miocardiocito. ¿Ok? Llega hasta dónde? Hasta el punto máximo. ¿Cuánto es el punto máximo? Pregunta de examen. ¿De cuánto estamos hablando del punto máximo? De más 20, por lo menos. Más 20 milivoltios. Más 20 milivoltios hasta este punto. ¿Sí? Ahora, luego empieza la fase de repolarización, igual que en el potencial de acción neuronal. Para que se empiece lo que es el potencial de acción, para que se empiece lo que es el potencial de reposo, tuvo que haber culminado con que con el cierre de los canales rápidos de sodio, ¿no? Hay un cierre de los canales rápidos de sodio. Entonces llega a este punto. Luego empieza lo que es la repolarización. Y como toda repolarización, ¿qué sale? ¿Qué sale? Sale potasio. Muy bien. Y eso lo consideramos la fase 1. La fase 0, entonces, ¿qué era? La despolarización. La fase 1 es la repolarización. La repolarización. Entonces, tengamos esto en cuenta. En la repolarización, ¿qué se abren? Los canales de potasio. Se abren los canales de potasio activados por voltaje. Listo. Ahora, se produce un periodo de meseta que es correspondiente a la fase 2. Ojo, a este le consideramos nosotros como la meseta. Meseta. Acuérdate, meseta, fase 2. ¿Qué pasa en el periodo de meseta? Hay un equilibrio, es por eso que se genera como una... Es como que si se aplanara, no es igual al potencial de membrana, no es igual que el potencial de acción neuronal, donde era una espiga y luego una caída. En este caso hay una meseta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahorita te lo voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa? A ver, en este periodo de meseta que estoy dibujando por aquí, en este periodo de meseta, se apertura algunos canales de potasio. Sigue saliendo potasio, normal, pero hay algo más. Aparte del potasio, hay un ingreso. ¿Hay un ingreso de qué? De calcio. Acuérdate, calcio, ingresa calcio al intracelular. Entonces, la fase de meseta se caracteriza por ingreso de calcio y salida de potasio. ¿Por qué? Porque si ingresara solamente calcio se volvería muy positivo dentro de la célula. Entonces ya no iría una meseta, sino una caída. ¿No? Perdón, no iría una caída, sino un alce, ¿no? O sea, una espiga adicional. No, no se da eso. Se da una meseta. Entonces tiene que haber, así como una entrada de iones positivos, también tiene que haber una salida de iones positivos. En este caso, potasio sale. Por eso que se genera este equilibrio. Entonces, este es considerado como la fase de meseta. Ahora, siguiente fase.
la fase 3. Esta fase, la fase 3. La fase 3 es la repolarización. En la fase 1 era la repolarización rápida. Repolarización rápida, arriba. Repolarización rápida. El otro es la repolarización, ¿ok? Solamente repolarización. Gánate. Aquí baja. Baja rápidamente. ¿Y esto a qué se debe? A que tiene que haber más salida de iones positivos. Claro, exacto. Entonces, ¿qué se va a abrir? A ver. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí en esta fase de repolarización, en la fase 3, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un cierre de los canales de calcio. ¿Sabes qué, calcio? Hasta ahí no me llegaste, ya no ingrese. Entonces, calcio se queda ahí, esa es fase 3, y se abren más canales, pero más canales de potasio. Más canales de potasio. Muy bien. Desde la fase de repolarización salen más canales, salen más potasio, se vuelve más negativo. Y finalmente llega a una fase 4, que es la fase de reposo, como se mencionó. ¿Ok? A una fase de reposo. Entonces, con respecto a la pregunta, acuérdate de las 4 fases, especialmente acuérdate, ¿sabes de qué? De la fase 2. Esta es la más preguntada, la fase de meseta. ¿Qué es lo que pasa en la fase de meseta? Entonces, causa de la meseta del potencial de acción cardíaco, es decir, miocardiocito, ¿hay entrada de canales de calcio y sodio por los canales lentos? ¿Hay canales lentos de sodio? No. No. Ahora, ¿entrada de calcio por los canales lentos? Sí. ¿Entrada de sodio por los canales? No. ¿Entrada de cloro? No. ¿Salida de sodio por los canales rápidos? No. Hay entrada de calcio por los canales lentos. Y si pudiera aquí poner salida de potasio, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que estudiarse tal vez un poco más a profundidad este potencial de acción cardíaco, pero te acabo de dar un panorama, ¿sí? Bastante claro, diría yo, de sus 4 fases, especialmente la fase de meseta, que no te debes de olvidar para tu examen. Siguiente, potencial de acción nervioso, señala la incorrecta, siempre hay que leer bien, incorrecta te dice. Son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden paulatinamente a lo largo de la fibra nerviosa. ¿Ya? Fase de reposo de la membrana está polarizada. Sí, obviamente, la fase de reposo de la membrana está polarizada. Acuérdate, ¿cuánto es? Menos 90 milivoltios. ¿Sí? A ver, sistema de acción nerviosa, ¿no? Ya. Potencial de acción nerviosa es menos 70 milivoltios. Ya. Esa es la fase de reposo, ¿no? La etapa de inactivación, el estado de inactivación. La despolarización, la membrana se hace muy permeable al sodio, obviamente. En la repolarización, los canales de sodio empiezan a cerrarse. Los canales de sodio empiezan a cerrarse. Salen canales de potasio, pues se abren los canales de potasio, más de lo normal. Muy bien. ¿Todas son correctas? A ver, empecemos con el primero. ¿Son cambios rápidos de potencial de membrana? Correcto. Cambios rápidos de potencial de membrana. Ahora, que se extienden paulatinamente a lo largo de la fibra nerviosa. No, te dije que no era paulatina, que era rápidamente. Acuérdate, pregunta teórica de potencial de acción. Más que todo te ha pedido aquí la definición de potencial de acción. Entonces aquí la respuesta sería la de arriba. Esa es incorrecta, no es paulatinamente, es rápidamente. Entonces, estas serían las preguntas. ¿Cuántas preguntas hemos abarcado? 3, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Bueno, eso sería todo con respecto a mi parte de Fisiología 1. Espero que les haya servido bastante. Hasta una próxima oportunidad.